Iglesia fuente de sabiduría, siempre pensando en ti. Iglesia fuente de sabiduría, un lugar donde Cristo va a vivir. Él es la fuente de amor, Dios es la fuente de paz, Dios es la fuente que nos llena de esperanza. Dios es la fuente de perdón, de gracia y salvación. Dios es la fuente que nos consuela hasta el alma. Iglesia fuente de sabiduría, un lugar donde Cristo va a vivir. Iglesia fuente de sabiduría, siempre pensando en ti, pensando en ti. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios los bendiga en esta tarde. Estamos agradecidos con el Señor por su presencia, por su gracia infinita. Amén. Quisiera compartir con ustedes un tema que lleva por título la restauración del pueblo de Dios. Qué importante que hablemos de restauración, hermanos, porque todos en algún momento necesitamos ser restaurados. Todos en algún momento, hermanos, fracasamos delante de la presencia del Señor. Y el Señor, hermanos, siempre está allí lleno de amor, lleno de paz, lleno de tranquilidad, esperando por nosotros para restaurarnos. Entonces no importa lo que nosotros hayamos hecho, el Señor quiere bendecirnos en esta tarde, quiere restaurar nuestra vida y quiere ayudarnos a crecer. Porque Dios creó una vida para nosotros y esa es la que necesitamos vivir. Amén. La restauración del pueblo de Dios. Busquen el libro de Joel. En el libro de Joel, hermanos, en el capítulo 2, Joel, uno de los profetas menores, Joel capítulo 2, nosotros encontramos una promesa maravillosa para Israel y también para nosotros también. Joel capítulo 2, verso 21. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Joel 2, versículo 21. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, versículo 22, animales del campo no temáis, por los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles levantarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25. Y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca, oiga bien, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Esta promesa fue para Israel, pero también la tomamos nosotros. Porque vamos a ser una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia llena de la gracia de Dios. Todo lo que perdimos en el pasado lo volvemos a recuperar en el nombre del Señor. Hermanos, quiero decirles que la palabra restauración significa establecer algo a la condición original. Pensamos en una casa que se deterioró, que está despintada, que está vieja, que tiene agujeros en el techo. Luego decimos, vamos a restaurar esa casa. Entonces, contratamos a alguien que sea experto en la restauración de casas. Y viene ese alguien y nos la deja como nueva. Amén.
Entonces, restaurar significa establecer a la condición original de algo. Amén. Y dice, sin embargo, cuando algo es restaurado en la Biblia, en la palabra de Dios, siempre eso crece o se multiplica o se mejora. De manera que la condición final viene a ser mejor que la condición primera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, vamos a ver eso en la palabra de Dios. Vamos a ver que cuando Dios restaura, hermanos, muy, pero muy bien. Y veamos algunos ejemplos de restauración. En Éxodo, en el capítulo 22, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 22, en el versículo 1, estamos hablando de algunos ejemplos de restauración. Y hemos dicho que cuando en la Biblia habla de restaurar, siempre habla de algo que crece, que se multiplica o que es mejorado. Note lo que dice la palabra del Señor acá. Éxodo 22, verso 1. ¿Lo encontraron? Mire, si alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Estamos hablando de las responsabilidades sobre las propiedades. En el Antiguo Testamento, Dios en su ley, en la ley el Señor estableció estos principios. La ley de Dios, hermanos, está compuesta por 613 preceptos. Los 10 mandamientos y los 603 que están en el libro de la ley de Moisés. 613. Dentro de esa palabra que Dios dio a su pueblo, dio el Señor ciertas normas para el restablecimiento de algunas cosas que se perdieran. En este caso, dice la Biblia que cuando a alguien se le era robado un buey, ¿cuántos le tenían que dar? 5. Imagínense qué manera más preciosa, por decir, para restablecer el daño ocasionado a alguien. Cuando perdía una oveja, dice que le daban 4. Y si nosotros siguiésemos leyendo todo el capítulo 22, encontramos muchas normas de cómo Dios dijo que se debía restablecer algo que se perdiera. Este principio, hermanos, se conserva en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se recuerdan la historia de Zaqueo? Dice la Biblia que un día Jesús iba a una ciudad llamada Jericó. Y pasando por allí dice que había alguien que intentaba ver quién era Jesús, ¿se recuerda? Y dice que como no podía porque su estatura, a causa de su estatura, dice que él intentaba ver quién era el Señor, pero toda la gente se acercaba a Cristo y él no lo podía ver. Entonces, como no lo podía ver, dice que él determinó por dónde iba a pasar el Señor. Dice que subió a un árbol, ¿se recuerda? Y dice que se quedó arriba del árbol viendo, aquí va a pasar y de aquí lo voy a ver. Y cuando el Señor pasó debajo del árbol, dice que el Señor lo miró y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sí? Entonces dice la Escritura que Zaqueo descendió y fue el Señor a la casa de Zaqueo. Y dice que allí algunos criticaban porque el Señor estaba en su casa. Pero de pronto, hermano, Zaqueo dijo algo, recordándonos el principio de la ley. Señor, le dijo, he aquí, dijo, la mitad de mis bienes doy a los hombres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Se recuerdan? Cuadruplicado, dice el verso 8 de Lucas 19, verso 8. Zaqueo era considerado un hombre tramposo porque era un recolectador de impuestos. Trabajaba para el Imperio Romano. Pero ya el Señor había llegado a su vida. Y al llegar el Señor a la vida de Zaqueo, Zaqueo estaba, hermanos, dando cambios en su vida. Porque eso es lo que hace Jesús en la vida de nosotros. Cuando Jesús llega a la vida de cualquier ser humano, Jesús genera cambios en la vida de esa persona. Y Zaqueo, hermanos, era un tramposo, era un recolectador de impuestos. Y él, al recibir al Señor, desde ya comienza, hermanos, a citar la palabra de Dios. Y a decir, si a algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuadruplicado, haciendo referencia a las normas de la ley establecidas por el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, desde aquí empezamos a ver este principio de restauración de parte de Dios al ser humano. Entonces el mensaje es, si tú has perdido algo, el Señor te dice en esta tarde que Él te va a restaurar.
Y Él te va a dar más de lo que tú has perdido. Lo único que necesitas es lo que ya vamos a ver que hay que hacer para poder recibir esa bendición. ¿Se recuerdan, hermanos, de Job? Encontramos otro ejemplo de restauración también. Dice la Escritura que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios, ¿sí? Y dice que era un hombre que servía a Dios en integridad. Y un día dice la Escritura que llegaron a los hijos de Dios a presentarse ante su presencia. Y en medio de los hijos de Dios, ¿quién llegó? ¿Se recuerda? Llegó Satanás. Y Dios le preguntó al diablo, ¿de dónde vienes? ¿Y qué respondió Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Viene Dios y le pregunta al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque él, le dijo Dios, es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y viene el diablo y le dijo, sí, pues yo lo he considerado. Pero Job no teme en vano, no te teme en vano. Lo que resulta es que tú lo has cercado y has bendecido, le dice, el trabajo de sus manos. Pero le dijo el diablo, quítale todo lo que tienes y verás que en tu presencia va a blasfemar de ti. Y Dios le dijo, pues no. Quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y el diablo bajó, hermanos, y dice que le mató a los hijos, 7 hijos, 3 hijas, le destruyó las vacas, todo se lo quitó, hermanos. Y dice la Escritura que Job no blasfemó delante de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, ¿sé el nombre de Dios qué? Él, hermano, se mantuvo fiel. Pero lo perdió todo. Perdió hijos, perdió vacas, perdió camellos. Camellos dije, ¿verdad? Estoy acordando de un camello que me subí. Perdió camellos, perdió vacas, lo perdió todo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Porque Job se mantuvo firme y fiel a su palabra. ¿Qué hizo Dios? Lo restauró. Job capítulo 42. Vayamos a Job 42. Mire qué preciosa la palabra del Señor, hermanos. Job capítulo 42, dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el versículo 10. Job 42, versículo 10. Dice así. Job 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y oiga, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso Dios. Hermano, no importa lo que tú hayas perdido. Dios te quiere restaurar y Dios va a aumentar tu bendición. Tu estado de hoy va a ser mejor que el anterior que tuviste. Créele a Dios que el Señor va a hacer la obra en tu vida. Y no importa lo que hayas perdido. Job perdió sus hijos. ¿Sabes qué hizo Dios? Sigamos leyendo versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, y comienza a declarar, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Verso 14. Llamó el nombre de su primera hija, Gemina, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Keren. Verso 15, aquí dice Keren, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Hermanos, ¿pueden ver ustedes la bendición grande de Dios al restaurar? Entonces, Dios quisiera que nosotros confiáramos en su palabra y que creyéramos a su palabra, que no importa lo que hayamos perdido en el pasado, el Señor en este día puede obrar un cambio en nuestra vida.
si nosotros abrimos nuestro corazón y le permitimos a Él obrar en nuestra vida y le permitimos a Él restaurarnos, Dios, hermanos, siempre paga bien. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo. Vayan al libro de Mateo, capítulo 19. Allí encontramos otro ejemplo de restauración. Mateo 19, hermanos. Mateo 19, verso 27. No se me confundan, por favor. Mateo 19, versículo 27, 28 y 29. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Verso 28 de Mateo 19. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ok, esta promesa era ¿para quién? Para los discípulos. Porque la pregunta viene de Pedro. Pedro le dice, Señor, nosotros dejamos las redes, dejamos nuestras esposas y hemos andado contigo todo este tiempo. ¿Qué vamos a tener a cambio, Señor? Y dice, bueno, te voy a decir lo que vas a tener. En la regeneración, le voy a dar el honor y el privilegio de que se sienten sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Pero esa es promesa para los apóstoles. Ahora, veamos qué promesa viene para nosotros. El siguiente verso, dice el versículo 29. Y cualquiera, aquí entra Wilfredo Flores, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y no solamente eso, sino que también heredará ¿el qué? La vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican a Dios, hermanos? Nos esforzamos, hermanos. Si nosotros nos esforzamos en la iglesia, hay premio para nosotros. Si por ser creyente te deja tu esposo, tienes un premio. Si por ser creyente te botan de tu trabajo porque no puedes ir a trabajar, no te preocupes, Dios te va a premiar. Dios te va a recompensar. Es promesa de Dios, hermano. Entonces la Biblia, en toda la Biblia encontramos muchas promesas para nosotros. Promesas de restauración. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos promete tantas cosas? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para que Dios sea tan generoso. Porque la creación de Dios es vasta. Amén. La creación de Dios es vasta, hermanos. Pero Dios pone una atención especial en nosotros, los seres humanos. La pregunta es, ¿por qué? Veamos que cuando el hombre fue creado, cuando Dios hizo todas las cosas en Génesis capítulo 1, nosotros encontramos en Génesis 1, verso 3, que Dios dijo lo siguiente, sea la luz. Y dice la Biblia, ¿y fue qué? La luz. Note que Dios solamente habló. Dijo, sea la luz. Y ya. Y la luz fue hecha. ¿Quieren verlo? Génesis 1, rapidito. 1, verso 3. Génesis 1, verso 3. El primer libro, hermanos, de la Biblia. Que no les cuesta encontrarlo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces Dios, note que Dios no hizo nada más que decir eso. Dios dio su palabra y eso fue hecho. En el verso 9, nosotros encontramos algo más. En el versículo 9, dice la palabra del Señor, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, deténganse ahí. La creación, cuando Dios creó al hombre, Dios todo lo creó hablando. Pero note que en el día 6, cuando Dios crea al hombre, Dios no dijo sea
el hombre. No. ¿Ve una diferencia grande? Sea la luz se hizo. Se separen las aguas de la tierra y se separó. Aparezcan, dijo, árboles, aparecieron. Y aparezcan los animales. Y todo fue apareciendo. Todo por lo que Dios lo habló. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios no habló. Vea lo que dijo. Veamos el versículo 1, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Deténgase ahí. Y ahora el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2 de Génesis, verso 7. ¿Lo tiene? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ve la diferencia? Dijo, sea la luz, y la luz se hizo, pero no dijo, sea el hombre. Dios, el creador de todas las cosas, para hacernos, hermanos, Él dedicó un tiempo especial. El creador de todo el universo dice, y Dios tomó. O sea que la suprema deidad del universo, mire qué profundo es esto, hermano. Mire qué grandioso es esto. A los animales los hizo para hablar. A las plantas las hizo. Todo lo hizo hablando. Pero a nosotros, a los seres humanos, dice el verso 7, entonces Dios formó al hombre del polvo. Quiere decir que la suprema deidad del universo se tomó ese tiempo para hacer del polvo al hombre. Amén. Y cuando lo hizo, le sopló, amén. Dios le dio vida de él mismo, le sopló al Señor. Y entonces por eso es que nosotros somos especiales. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los seres humanos somos especiales. A todos nos ama Dios. Y Dios quiere, hermanos, restaurar nuestra vida. Porque muchas veces nacemos, hermanos, y comenzamos a vivir una vida que no es la que Dios diseñó para nosotros. A veces no tenemos la culpa de haber nacido así. Y vivimos esa vida que no edifica a nuestro ser y que no concuerda con lo que Dios estableció para nosotros. Pero en algún momento Dios nos habla porque quiere cambiar nuestra vida. Porque Dios quiere transformar nuestra vida. Porque Dios quiere transformar nuestra manera de vivir. Porque somos especiales. Siéntase especial. Probablemente a usted no lo quiera nadie. Ni su señora. Ni su esposo. Ni su familia. Probablemente nadie lo quiera. No importa, ¿sabes qué? Dios te ama. Y te quiere bendecir. Y te quiere ayudar. Y te quiere restaurar y te quiere dar una nueva vida. Entonces Dios le dio una atención especial. Sin embargo, el hombre le falló a Dios en Génesis 3. Y rompió esa relación bonita que había entre él y Dios. Pero Dios, hermanos, siguió comunicándose con el hombre y creó un pueblo, el pueblo de Israel. Lo eligió a él y a ellos les dio sus preceptos, les envió profetas. Pero Israel, hermanos, conocía a Dios. Sin embargo, Israel se desviaba del camino correcto. Y Dios siempre estaba allí para restaurar a Israel. ¿Sí? De igual forma, hermanos, en el Nuevo Testamento Dios siempre está dispuesto a restaurarnos nosotros. Siempre que nosotros, hermanos, fracasemos, Dios está dispuesto a restaurarnos. Palabra del Señor. Vea que en el libro de Joel, en el capítulo 1, vamos a ir a Joel capítulo 1. Nosotros vemos, hermanos, nosotros vemos a Israel, Joel capítulo 1. Vea el versículo 9, Joel capítulo 1, verso 9. Israel en esta parte de la Escritura se había apartado de Dios. ¿Lo tienen? Desapareció de la casa de Jehová. ¿El qué desapareció? La ofrenda y la libación, sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra
porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 11, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo, la cebada, porque se perdió la mies del campo. Vamos a llegar hasta el 12. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cuando nosotros, oiga, Dios nos puso mucha atención para formarnos, pero si nosotros no apreciamos ese tiempo, por decir así, que Dios nos dedicó para hacernos, o esa bendición de estar aquí sobre esta tierra, y en lugar de nosotros servirle a Dios, hermanos, nos alejamos de Dios. Entonces vienen momentos como estos, momentos donde nos faltan todas estas cosas. Y usted va a decir, bueno, hermano, pero hay personas que lo tienen todo, tienen buen carro, tienen buena casa, es más, tienen más dinero probablemente que nosotros. Pero digo algo, hermanos, las cosas materiales no son el todo. Una persona puede tener todo el dinero del mundo, pero es una persona infeliz. Y lo voy a decir de otra manera, de una manera mejor para que no se oiga tan fuerte. Es una persona no feliz. Porque las cosas no dan la felicidad. La Biblia dice, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué? De nada. ¿Se recuerdan el joven rico? Dijo el joven rico, ahora que yo ya voy a hacer algo, voy a engrandecer mis graneros, los voy a llenar de todo y luego me voy a poner a descansar. Y el Señor le dijo, necio, por tu alma vienen en esta noche. Y lo que tú has ahorrado o lo que tienes guardado, ¿de quién será? Entonces la felicidad no está en las cosas materiales que tenemos, sino está en tener al Señor en nuestro corazón. Porque todos los seres humanos hemos sido diseñados para tener al Señor en nuestra vida. Y el Señor diseñó una vida para nosotros. Él, como un padre responsable, Él diseñó una vida especial para que la vivamos. Pero cuando nacemos, a veces nacemos en el lugar equivocado. Pero Dios quiere, hermanos, encauzarnos a esa vida gloriosa, esa vida maravillosa que Él tiene para con nosotros. Y por eso, hermanos, el Señor desea restaurarnos. Por eso el Señor desea bendecirnos. Israel se había apartado de Dios y lo había perdido todo. El día en que tú te apartes de Dios, el día que tú te alejes de Dios, ese día lo pierdes todo. Pero Dios va a estar siempre dispuesto, esperándote para restaurarte, para bendecirte, para ayudarte, para motivarte. Dice la palabra del Señor que para que haya restauración debe haber arrepentimiento. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Note lo que pide el Señor. El Señor pide que en nosotros haya un arrepentimiento genuino. Resulta que en el Antiguo Testamento, hermanos, las personas cuando se arrepentían, ellos, hermanos, rasgaban sus vestidos. Y esa era una señal. Tú lo veías allí en silicio, lo veías con ceniza y todo eso. Y tú decías, esa persona se ha arrepentido. Pero el Señor dice, no, que vuestro arrepentimiento no sea externo. Que vuestro arrepentimiento sea interno. Ahí lo dice el versículo. Convertíos, dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, para que haya restauración, necesitamos arrepentirnos y ponernos en las manos del Señor
para que el Señor, hermanos, guíe nuestra vida, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor, hermanos, nos dé todo lo que hemos perdido. Porque como ya leímos al principio, Dios siempre premia a aquellos que le buscan. Amén. Entonces no importa lo que hayamos perdido, no importa lo que el diablo nos haya robado o lo que la vida nos ha robado, Dios nos va a restaurar y nos va a dar más de lo que nosotros perdimos. Pero necesitamos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero que vengas a mi corazón y que me ayudes a vivir la vida que tú has diseñado para mí. Porque Dios ha diseñado una vida especial para nosotros. Y Dios desea que nosotros, hermanos, vivamos esa vida que Él tiene preparada para cada uno.